Y como el anterior semestre, yo creo que nos va a llover. Es una buena idea. Sí, 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 está bien. Muy bien, Eso es lo que. No gracias sé más si bien, me escuchó. estimado Hugo. Sí, te hemos escuchado y te agradecemos también por compartir tus conocimientos y ahora también experiencias em, en el campo de las inversiones, ¿no? Vamos a hacer bastantes ejercicios al respecto. De repente, ahí hasta se puede aprovechar los datos con los que se cuentan en la institución. Pero solamente dar esa instrucción. Me haces llegar la dirección del grupo WhatsApp que puedas crear y yo se las comparto a los participantes y ustedes van a tener ahí una entera libertad de autodeterminación de cómo manejan su tiempo, ¿no? Si prefieren hacer una revisión más conceptual o prefieren hacer más ejercicios, ahí se los voy a dejar más em, como un apoyo, ¿no? Para la materia. ¿Algo más entonces que se quisiera compartir o consultar de repente sobre la auxiliatura? Y licenciado, Sí, adelante. Navire, adelante. Sí, buenas tardes, licenciado. Una consulta con respecto a las auxiliaturas. ¿Van a tener puntaje o no? No, Navire, la auxiliatura es totalmente voluntaria y es más para una revisión de apoyo, pero no está en la estructura de calificaciones. Está bien, ¿Alguien más? No, no te preocupes. Alguien más creo que estaba con el micrófono encendido o eras tú, Hugo, pero he cortado. y era yo el que, Ah, ya, adelante. le quería, bueno, para su conocimiento y para lo de los chicos, y bueno, también les quería, como usted había hecho, les voy a crear un grupo de WhatsApp y ahí vamos a coordinar, ¿no? En este caso para los chicos, tal vez el horario. Ahí lo vamos a coordinar, licenciado, por el grupo de WhatsApp nomás, por si acaso. Exacto, sí, ustedes van a tener la dirección del grupo de WhatsApp, que siempre la asocio a algún enlace de los abreviados que prefiero utilizar porque así le doy más monitoreo y control em, a la actividad. Ok, Pero creo más que bien te eso agradecemos, sería Hugo, todo. y Sí. No sé si hay alguna persona más que... sí, no sé si habría alguna otra consulta al respecto, pero creo que en general estamos claros. Ustedes entonces revisarán el modo más adecuado de aprovechar este apoyo. Gracias, Hugo, y continuaremos nosotros con esta revisión. Em, Sigo teniendo ahí el tema. A ver, de que por favor reingresen al aula con nombre y apellido. Si no, voy a tener que seguir expulsando. Bueno, les decía, algo que sí me parecía que había llamado la atención era esta unidad de medida que era diferente en cada caso, ¿no? Para los gastos administrativos teníamos de la misma forma electricidad, agua, servicio telefónico, pero aquí estaban medidos por mensualidades simplemente, mientras que en el otro caso tenían esta mm, unidad ya más específica, ¿no? De kilovatios o de metros cuadrados. Esto va a ser común en los proyectos de inversión, porque no en todos los casos, si estamos hablando de una oficina de ventas, que es lo que normalmente pasa con estas fábricas, ¿no? De materiales de construcción, bueno, no necesariamente
vende en el punto de producción. Podría hacerlo, pero en general más bien lo que ocurre es que no distribuye de distinta forma o tiene una oficina especialmente dedicada a la comercialización. Entonces ahí la energía, el agua, el servicio telefónico serán mensualidades de acuerdo a un promedio histórico que les decía, o en el caso del costo de producción, corresponderá por la relevancia, digamos, del monto o de las cantidades o de algo que se puede gestionar con métricas más adecuadas de esta forma. Entonces, lo que en este lado está como una mensualidad, puede que del otro lado esté como un costo de producción porque refleja en mejor forma, ¿no? La manera en la que esto se explicita y recae en última instancia en lo que nosotros eh, procuramos computar, que son los flujos de efectivo. Así que al respecto incluso les comentaba, ¿no? Que van a haber compañías eh, en las que, en el caso de la energía eléctrica en ENDE, tienen aquí los ingresos por transporte de energía eléctrica, tienen otros ingresos de explotación y directamente en los costos de explotación tienen los gastos de personal, materiales, gastos por servicios prestados y demás, ¿no? Que llegan a una utilidad operativa. Aquí no habría, digamos, un costo específico de lo vendido debajo de los ingresos, no hay un margen bruto, diríamos, o una utilidad bruta, porque no necesariamente en todos los casos se puede cuantificar con precisión esto. Igual en el caso de Kobe, estaba viendo, hay una energía que está como total ingresos y luego hay gastos de operación directamente como gastos de operación y depreciación. Entonces, no hay un costo de lo vendido específico que podríamos señalar ahí. Gloria, no sé si nos escuchas ahora. Gloria, Aló, Gloria. Sí, creo que ahora sí nos escuchas. Gloria, por favor, te pedía por el chat si pudieras reingresar con nombre y apellido por temas de solicitud de dirección, para que seamos ecuánimes con todos. No sé si nos has logrado escuchar. Gloria, Gloria. Sí, bueno, hemos hemos hecho 3 intentos de conexión. Pero bueno, hay entonces estos casos, ¿no? No van a encontrar específicamente un costo de lo vendido porque más todo se va a concretar aquí en gastos de operación directamente o la depreciación que puedan ver ahí. Entonces esto yo creo que refuerza la idea que hemos tratado de transmitir desde hace las otras materias porque en realidad siempre los montos van a querer reflejar una intención, van a querer mostrar algo que tiene un propósito. En nuestro caso, les decía, es un flujo de efectivo. Por eso es que yo tampoco voy a desarrollar las planillas de sueldos y salarios, que si bien son una competencia para ustedes y que la tienen, a mí lo que me interesa acá es que refleje los montos, ¿no? De los flujos de efectivo que me van a involucrar estos señores en términos globales, como carga social. Ahora, de repente, esta provisión para indemnización me dicen, no, pero esto no sabemos cuándo se va a dar, ¿no? Y le estás poniendo ahí como una carga social del 8,33%. Sí, pero yo sé que en algún momento, cuando ellos decidan retirarse, va a haber una salida de flujo de efectivo, fruto de su finiquito y demás. El punto es que nosotros nos aproximemos lo mejor posible a la composición de estos flujos de efectivo, ¿no? De los flujos del proyecto.
Ahora bien, hasta ahí no sé si alguna consulta adicional, algún comentario, algo que les haya surgido eh, durante estos días, pero quisiera retomar yo el tema de la herramienta. Volveremos entonces aquí a abrir el Crystal Ball. Les he subido también un segundo ejercicio, que es el que nos va a tomar un poquito más de tiempo y de análisis, pero como ya veíamos, ¿no? Era un tema de poner aquí en los flujos del proyecto, en este VPN, este botón como variable de previsión, definir previsión, sería el VPN con su 1.451.000. Y aquí decíamos, vamos a poner una suposición con una distribución uniforme que tenía un mínimo de 600 y un máximo de 1.000. Y ahí le damos a aceptar. Si le damos 1.000 pruebas, ustedes saben que esto se va a comportar de cierta forma. Aquí está más o menos adoptando la misma forma de la distribución que le hemos puesto a la única variable de suposición, ¿no? A esta cantidad, a este volumen de ventas de este producto Locetec. Entonces, como solamente es uno, em, la distribución de la variable de previsión del VPN ha adoptado más o menos ese comportamiento, ¿no? Solamente con este uno de acá. Esto que preguntaba un poco Derek, ¿no? Podemos aquí hacer otra y volvemos a obtener lo mismo. Entonces, esto significa que si bien nuestro valor presente neto es de 1.451.000, bajo todos los supuestos que se han determinado, por eso lo llamamos VPN determinístico, 1.451.000, solamente por decir que el volumen de este Locetec no necesariamente va a ser 820, sino que va a estar entre un mínimo de 600 y un máximo de 1.000. Entonces, al hacer la simulación, ya diríamos el VPN ya no va a ser 1.451.000, ¿no? Sino que va a estar entre, aquí volveremos a la vista, va a estar entre 251.000 y 2.431.000. Entonces, imagínense, aquí solamente por haber movido esa variable, por haberle puesto un parámetro mínimo y máximo, tendríamos ese rango ya, ¿no? De 251.000 a 2.4 millones. Y aquí un elemento más, que es el de las correlaciones, que va a ser muy importante en esta materia porque cuando estamos hablando de inversiones, vamos a buscar cierto tipo de correlación, que ahorita gráficamente la vamos a poder revisar. Aquí, de nuevo, lo que he replicado es la variable de previsión en función a solamente un supuesto que se mueve entre 600 y 1.000 y que nos da ese nuevo rango del VPN de cuarto millón a 2.4 millones. Si nosotros añadimos un segundo supuesto con Exatec y volvemos a correr la simulación, esto ya debería adoptar una forma un poquito más normal. Y si ponemos un tercero, debería adoptar todavía una mayor normalidad. Pero, ¿por qué estoy poniendo estas dos solamente? Mostrando acá que, en primer lugar, vamos a matar dos pájaros de un tiro. Aquí ya el rango, solamente con incluir estos dos supuestos, es decir, que este ya no se quede estáticamente en 820, sino que se mueva entre 600 y 1.000, o que este no se quede estáticamente en 460, sino que se mueva entre 250 y 600, eso ya logra que el gráfico nos muestre un rango entre -815.000 y 3.192.000. O sea, el rango se va ampliando en la medida en la que solamente estos dos volúmenes pueden ir cambiando, ¿no? Eso espero que esté claro hasta ahí. Pero lo que quisiera hacer ahora es mostrar en primer lugar a lo que se llama semilla muestral. Nos fijaremos aquí en la media. La media en esta simulación es de 1.178.227. 1.178.227. Dibujaremos aquí por si acaso. 1.178.227. 1.178.227.
Y si nosotros restablecemos, es decir, volvemos a ejecutar la simulación, nos va a salir otra media. Miento, nos va a salir exactamente la misma porque lo debí dejar con la semilla muestral. Aquí dice media 1.178.227. Y les decía por qué no debería haber o debería haber salido la misma media, porque aquí justamente quería que para fines de sus proyectos de grado, para fines de sus defensas, incluso en un posgrado, alguien podría preguntarles por la semilla muestral que están utilizando. Es decir, aquí en las preferencias de ejecución, que es este botón que está al lado de la ejecución y de los pasos, tienen un checkbox, un tick, una cajita para tiquear, que dice usar misma secuencia de números aleatorios con el valor de elemento inicial 999 o el que ustedes quisieran poner aquí, puede ser un número cualquiera. Pero esto implica que el número que ustedes pongan aquí, si lo dejan fijo, como en el caso que acabo yo de hacer, si lo dejamos fijo, en cada simulación, por más de que se vaya reiterando eh, una y otra vez, vamos a llegar a la misma media de 1.178.227 o los mismos valores que están aquí estadísticos, ¿no? En esta revisión de la media, de la mediana, de la moda, de la desviación estándar, todos van a ser iguales. ¿Por qué? Porque en todas las simulaciones estamos corriendo desde la misma semilla muestral. Aquí vuelvo a correr una simulación y volvemos a los mismos valores aquí, porque estoy manteniendo la semilla muestral. Si yo agarrara y pusiera que no importa el muestreo, es decir, hago un check en la opción de usar misma secuencia de números aleatorios, entonces ahí van a ver que ya no vamos a llegar a la misma media, ¿no? Dice ahí 1.145.246. Ok, restablecemos, volvemos a iniciar. Y aquí llegamos a otro, 1.180.892. Restablecemos, volvemos a iniciar. 1.167.493. Estos son distintos. ¿Por qué es importante esto de la semilla muestral? Porque cuando ustedes estén defendiendo un plan de negocio en su modalidad de graduación, por ejemplo, o en algunos otros usos que le puedan dar a la herramienta, su tribunal fácilmente les puede preguntar, yo quiero que repliques exactamente la misma simulación para llegar al mismo dato y que yo pueda cotejar que lo que has hecho o que lo que está en tu documento es exactamente lo que puedes correr ahorita en tu simulación. O sea, básicamente quiere que ustedes le prueben que ustedes saben usar este software, que no lo está usando alguien más, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que aquí podrían ustedes decir, no, ok, no hay ningún problema. He usado una semilla muestral de, no sé, el número que se les ocurra aquí, digamos 59, ¿no? Entonces le dan a aceptar y ahí corren la simulación. Y digamos, llegan a esta media de 1.145.247 en su documento impreso, y básicamente lo que les está preguntando el tribunal es, yo quiero que repliques este 1.145.247. Entonces, como ustedes saben, la semilla muestral que han utilizado, que es 59, cuando ustedes restablecen esto y vuelven a iniciar, entonces ahí van a llegar al mismo 1.145.247, que es el que está impreso en su documento, ¿no? Esto por fin es un poco de garantizar la calidad del trabajo y de que saben lo que están haciendo, ¿no? Esto solamente como dato, y se los doy porque a veces la gente no le tira mucha bola, pero ya he estado en alguna defensa de otra universidad en la que los tribunales se pusieron bastante exigentes y, claro, querían prueba científica de que ustedes estaban eh, alcanzando los mismos resultados fruto de que usan la misma semilla muestral. ¿Hecho? Ahora, el segundo tiro que les decía es el de las correlaciones. Ahorita hemos puesto eco. Muchas gracias. Me alegra que les esté resultando útil, porque este temita, alguna vez ya lo he visto, de que les han preguntado por la semilla muestral y el otro ya tenía una carita de qué miércoles es semilla muestral. Bueno, entonces en Crystal Ball pueden administrar eso. El otro temita es este de correlaciones, que les decía, si ahorita iniciamos, perdón que esté volviendo a simular un millón de veces, pero eh, tiene su propósito. A ver, volvemos a hacer 1.000 pruebas y estoy usando semilla muestral 59 para que podamos tener los mismos resultados.
Aquí, como habíamos dicho, hay una media de 1.145.247 y es un mínimo de 800, menos 890 contra un máximo de 3.075.000. Ya sabemos que el rango se ha ido ampliando, fruto de que solamente le hemos puesto estos dos supuestos, ¿no? Fruto de que sabemos de que esta cantidad no se va a quedar en 820, sino que estocásticamente, es decir, para cada uno de estos 1.000 escenarios, de estas 1.000 pruebas que decíamos el lunes, Crystal Ball va a elegir algún valor entre 600 y 1.000 y en el otro caso algún valor entre 250 y 600. Solamente por esos detalles ya nuestra simulación se convierte en un rango mayor, ¿no? Entre menos 890 y 3 millones con 75.000. Ahora, esto se está dando porque Crystal Ball está asumiendo que hay una ausencia de correlación entre estos dos valores que hemos puesto como suposiciones. Y si recuerdan, ¿qué sería una ausencia de correlación? Que cuando Crystal Ball elige este supuesto, no le interesa cuál ha sido el valor que ha elegido para este supuesto. En este otro caso va a ser independiente, ¿no? Pero cuando hay una correlación positiva, ¿qué significaría? Que si digamos Crystal Ball elige para este supuesto un número muy cercano a 1.000, que es el máximo, digamos que elige 992, entonces si estas dos variables estuvieran altamente correlacionadas, tendría que elegir también algo muy cercano al máximo en el otro caso, en la otra variable. No sé si me dejo entender, ¿no? Lo propio pasaría al revés. Si la correlación fuera altamente positiva, y el Crystal Ball elige algo cercano al mínimo, que es aquí 600, digamos, elige un 612. Entonces, si fuera altamente positiva la correlación, entonces aquí también tendría que elegir algo muy cercano al mínimo, en el otro caso, que sería, digamos, un 255. Ahora, ¿qué implica esto? Pasaría lo inverso con la correlación negativa, ¿cierto? Es decir, si la correlación fuera negativamente perfecta o casi perfecta, elegir aquí un valor cercano a 1.000 implicaría que aquí elija un valor cercano a 250, o viceversa, que aquí elija un valor cercano a 600 implicaría que aquí elija un valor cercano también a 600, pero con el otro valor de su posición, ¿no? Entonces, ustedes lo que pueden hacer es definir las correlaciones con este botón que está aquí arriba. Perdón, creo que lo he hecho muy rápido. En el panel de la esquina superior izquierda está el botón definir correlaciones, les va a decir, ¿no? Y aquí les dice, bienvenido a la definición de correlaciones. Cuando haya definido las suposiciones, utiliza este cuadro para definir bla, bla, bla. Lo que nosotros queremos es hacer una... dice aquí, haga clic en agregar suposiciones para crear una matriz nueva. Aquí vamos a agregar la otra suposición. Solamente tenemos dos, por eso he preferido volver a empezar con el ejemplo para no complicarnos. Solamente aquí hay dos, Exatec y Locetec, que son las variables de suposición, ¿no? Y aquí eh, todavía hay una ausencia de correlación, ¿cierto? Porque está en cero. Esta es la correlación por defecto que tiene el Crystal Ball. Entonces, ustedes saben que aquí podríamos hacer que las dos variables estén altamente correlacionadas, o en este caso que estoy mostrando ya extremo, estarían perfectamente correlacionadas positivamente, o en el otro lado estarían perfectamente correlacionadas, pero en sentido negativo, o sea, una correlación de -1, como está ahí, ¿no? O sea, lo pueden poner en número o lo pueden referenciar también a una celda. En el siguiente ejercicio vamos a hacer una referencia a toda una matriz de correlaciones en Excel, pero por ahora lo que quiero que entendamos es la implicación que tiene este concepto de correlación. Aquí, como les decía, cuando está cercano a cero, hay una ausencia de correlación. Es decir, cuando em, Crystal Ball elige para una de las variables un valor alto, ese valor alto es independiente del valor que va a elegir en el otro caso. Por eso ahí parece como que todo está disperso, ¿no? Pero mientras más positiva se vaya haciendo esa correlación, significa que le estamos pidiendo a Crystal Ball que cuando elija un número alto en una de las variables, también elija un número alto en la otra variable, ¿no? Como aquí está Locetec, aquí está Exatec, no sé si se le llega a ver, pero el eje de ordenadas aquí está entre 250 y 600, como le hemos puesto aquí los criterios, y el eje de abscisas está entre 600 y 1.000, ¿no? Y por eso que está aquí el 700, 800 y 900. Entonces, si le decimos que esto esté altamente correlacionado, cuando elija un valor cercano a 900 en el caso de los ETEC, va a elegir también un valor cercano a los 600 en el caso de Exatec. Y lo propio a la inversa. Y ustedes pueden ponerle una correlación negativa también.
¿no? ¿Por qué? Porque hay, por supuesto, variables en las que ustedes estarían esperando que vayan a tener un comportamiento correlacionado. No sé si a alguien se le ocurre algún ejemplo de qué variables podrían estar correlacionadas, por ejemplo, en el caso de una alta inflación, ¿no? Si llegamos a tener una alta inflación y los precios suben como locos, tendría sentido que el costo del insumo arcilla, cuando sea alto, también sea alto para el costo del insumo impermeabilizante y también sea alto para el costo del insumo arenilla. Yo diría que sí, ¿no? Es un contexto de alta inflación, entonces probablemente todas las variables de costos tengan que mantener una correlación positiva. Y ahora, en términos analíticos, si nosotros habíamos hecho ese rango, ¿no? Que les decía, aquí lo vamos a dejar ahí cercano a cero. Estamos con la semilla muestral de 59, pero le he movido un poquito la correlación y es por eso que esto se ha movido un poco. Aquí tenemos una curtosis de 2,45 y ese rango que iba más o menos de menos 900.000 a 3 algo millones. Ahora, ¿qué ocurre si le ponemos una correlación muy alta? Le ponemos una correlación cercana a 1, 0,9, y veremos cómo influye esto en la distribución. Ajá, nuestra distribución otra vez se ha hecho similar a una distribución uniforme, continua. ¿Mm? Y si ven aquí, la kurtosis ha bajado a 1,84 y el rango ha ido desde menos 900.000 a un máximo de 3.200.000. En el mínimo y en el máximo el rango no se ha modificado mucho, pero este se ha vuelto mucho más plano en la distribución, ¿no? Como estamos con la semilla en 59, entonces si lo volvemos a ejecutar deberíamos llegar al mismo resultado, ¿cierto? Media 1.151.195. Vuelves a ejecutar con semilla muestral, debería estar en el mismo valor, 1.000.000 media 151.195. Pero ¿qué pasa si ponemos esta correlación en lo opuesto, ¿no? Hemos puesto positivo 0,9, le ponemos negativo 0,9, o sea, al revés. Cada vez que elija un valor alto en un caso, que elija un valor bajo en el otro. ¿Qué pasaría si estas variables, por alguna razón, estuvieran negativamente correlacionadas? Entonces, ahí veremos qué pasa. Ajá, la distribución ha cambiado, ¿cierto? O sea, esta cercanía que teníamos a una distribución uniforme continua, en el caso de una alta correlación positiva, ahora con una alta correlación negativa, se está acercando más a la normalidad. Y si ustedes ven aquí, la kurtosis ha subido un montón, ha subido a 3,72. Esto es, de nuevo, se han ido agregando los datos, porque si bien decíamos, el rango iba de menos 900.000 casi a 3,2 millones, ahora el rango va de un mínimo de casi 100.000, ya ni siquiera llega a ser negativo, y a un máximo de 2.240.000. Tampoco es que llega a los 3 pico millones, pero esto se ha ido aglomerando alrededor de la tendencia central, que ahora es una media de 1.137.111. Entonces, esto no sé si les genera algún tipo de intuición, pero aquí con correlación negativa estamos teniendo este desempeño y con correlación positiva estamos teniendo este otro tipo de desempeño. Aquí ya casi no se podría ver una normalidad, es más bien que se toma el comportamiento, la distribución. Es más, si aquí le decimos que ajuste a una distribución de probabilidad, esa es la línea que genera, ¿no? Es casi le está llamando beta, pero sabemos que parecería más una cuestión orientada o tendiente a lo uniforme, ¿no? Mientras que en el otro caso, restableceremos esto, le damos a iniciar, volveremos al negativo y le damos a iniciar. Ya, ahí ya pues, es básicamente una distribución normal, ¿no? Entonces, ahí está ajustando a una distribución logística, pero que se parece bastante a una normalidad.
Y el tema está que, en conclusión, ustedes ya podrían decir, ¿me conviene que esté correlacionado o no me conviene que esté correlacionado? Bueno, en teoría de portafolios, como vamos a revisar en este curso, simplemente como una introducción, porque obviamente es una materia específica si es que están en esta mención. Lo que nos conviene siempre va a ser una correlación lo más negativa posible, porque una correlación negativa nos va a implicar un menor riesgo. Como han visto ahorita en el ejemplo, cuando la correlación es negativa, eh, la kurtosis nos permite aglomerar más los valores alrededor de la tendencia central, entonces hay menos riesgo porque hay un menor rango. En cambio, en el otro caso, se va volviendo más mesocúrtica o incluso platicúrtica, y esto hace que el rango sea más disperso. Entonces, obviamente he hecho eso solamente para ejemplificar con estas dos variables y para que ustedes vean que en la simulación pueden tener ahí eh, luego los gráficos que sean necesarios. Pueden hacer un gráfico de dispersión, por ejemplo, entre estos dos versus el VPN y ahí ver cómo se han comportado y que nos demuestre Crystal Ball que está cumpliendo con lo que le hemos dicho, ¿no? Con que, por ejemplo, esto esté negativamente correlacionado. Y ahí nos muestra, ¿no? Que me has pedido una correlación de -0,9 y me ha acercado bastante. Es una correlación de -0,9005, digamos, ¿no? Y ahí nos muestra cuál es la correlación también con la variable de previsión. Así que hasta acá no sé qué dudas, comentarios podrían surgir, pero ya voy a dejar de lado esta hoja de trabajo y nos iremos a la resolución. O este punto intermedio. Sí, mejor. Creo que le va este. Bueno, entonces no sé si hay preguntas y comentarios. Aquí ya están incluidos todos los supuestos que estaban en el requerimiento, en la reinversión, en las proyecciones. En las proyecciones, por ejemplo, lo que tenemos son crecimientos porcentuales, ¿no? En función a los ingresos del primer año. Entonces, como decíamos, esperamos que sea un crecimiento de 6% durante las gestiones 3, 4, 5 y 6, pero podría no ser exactamente 6%. Entonces ahí hay variaciones, ¿no? Que en este caso creo que eran triangulares. Eh, Se ha cerrado el Crystal Ball. Ahí está. Y revisaremos aquí. Es una distribución efectivamente triangular. Significa que esperamos que en esa gestión haya un crecimiento en los ingresos de 6%, que es lo más probable, pero también podría llegar a un crecimiento de 8% o podría no ser tan pronunciado y bajaría esto a un 4%. De nuevo, estos criterios los tendrían que desarrollar de alguna forma. En la medida de lo posible podría ser histórica, pero si no cuentan con data, habría que llevarlo a términos de em, los Delfis y los criterios profesionales de los que están involucrados con el proyecto. Y esto nos lleva a estos flujos del proyecto, donde aquí ya tenemos tres versiones. ¿No? Vamos separado. A este VPN determinístico simplemente va a ser la copia del dato al que hemos llegado, 1.451.501, en base a todos los supuestos. Este VPN probabilístico va a ser el que obtenemos como una distribución, si es que todos estos eh, supuestos que hemos incluido se comportan como esperamos. Por ahora voy a... eh, oh, está bien, tenemos los dos. Y este le vamos a llamar VPN probabilístico ajustado por riesgos, porque si ven acá, le ha aumentado una línea antes de computar el flujo de efectivo a pérdidas por riesgos, pero que en este caso, en todos los años, en todas las gestiones, dice cero. Entonces ustedes ya saben que aquí si le pongo un paso, aquí los números cambiarían. ¿Por qué? Porque al decirle paso le estamos diciendo que cambie, ¿no? Aquí
los datos que tenemos aquí. Entonces, cada paso ahí nos está mostrando, ¿no? ¿Qué pasaría si en un escenario se da esto, si en otro escenario se da esto, si en otro escenario se da esto, si se da esto, si se da esto? Entonces, aquí está cambiando en función a los criterios que le hemos ido colocando. Aquí, como ven, el VPN ya ha dejado de ser siquiera algo por encima del millón, está en 145.000. En el siguiente caso está por encima, 1.700.000. En el otro 4.316.000. Entonces, en función a todo eso, lo que va a hacer es generar un VPN. Sí, va a generar una distribución, el VPN que está ahí, con una certeza de el 75% de que va a estar por encima de cero. Pero, como hemos visto acá, en ninguno de los casos se ha movido esta línea que le he puesto de pérdidas por riesgos, ¿no? Y si lo establecemos y lo ponemos paso, 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 no cambia ese impacto por riesgos. Y uno diría entonces, ¿por qué está ahí? Bueno, porque en esta otra hoja vemos el título de pérdidas por riesgos. Y lo que queremos ver aquí es qué pasaría si es que se van dando estas situaciones que, bueno, pues en nuestro país bastante frecuentes, creo que no tanto ya en el contexto de la pandemia, pero por lo menos paros de transporte, bloqueos de caminos, conflictos sindicales, deslizamientos, robos y cualquier otro tipo de siniestro se solía dar, ¿cierto? Entonces aquí la pregunta es, eh, ¿cómo podemos establecer un monto por el que vaya a ser afectado el proyecto en cada gestión y que lo consideremos en el flujo del proyecto en función a las probabilidades de ocurrencia, en función a la frecuencia histórica de estas situaciones que están por aquí, ¿no? Que obviamente las he puesto para ejemplificar, ustedes podrían poner las que consideren pertinentes, pero aquí en frecuencia está el detalle de este número de eventos que vamos a tener para cada caso. Y por ejemplo, em, utilizando ahí la distribución binomial, o perdón, vamos a usar Poisson. Sí, porque describe el número de veces que se produce un evento en un determinado intervalo. Por ejemplo, el número de llamadas telefónicas por minuto o el número de errores en función a una frecuencia histórica. Entonces ahí lo que nos va a pedir es cuál es la tasa de esta distribución. Nosotros le vamos a decir que de acuerdo a el criterio de nuestros analistas, de nuestros, qué sé yo, em, los que han preparado los supuestos de este proyecto de inversión, vamos a tener que 1 sobre esta frecuencia, para que le voy a anclar la columna para poder copiarla, tendríamos este comportamiento, ¿no? De que probablemente el paro de transporte en otras épocas con más recurrencia, pero por lo menos sabíamos que una vez al año iba a haber esto, paro de transporte. ¿Y a qué se refieren los otros números? Es más o menos cada cuántos años podría ocurrir esa situación, ese evento. Entonces, por lo menos bloqueo de caminos una vez cada 2 años, o conflicto sindical una vez cada 3 años, o deslizamiento una vez cada 10 años. Y obviamente esos datos ahorita pueden ser cuestionables, pero el punto es que los estamos dando para ejemplificar. Cosa de que si nosotros ponemos 1 sobre esta frecuencia que decimos por lo menos una vez al año se va a dar, entonces va a configurar esta distribución donde a un casi 36% de probabilidad va a decir que no va a ocurrir un paro de transportes en ese año, pero a otro 36% casi va a decir que al menos una vez se va a dar un paro de transportes en esa gestión. Y a un 18% se van a dar 2 veces en un año los paros de transporte y a un 6% casi habrían 3 paros de transporte en ese año. Ya para 4 veces en un año que haya paro de transporte, seguramente lo hemos vivido al principio de este siglo, pero no tiene una probabilidad tan alta, ¿no? Porque esta es la distribución que estamos usando, la de Poisson, y le vamos a dar a aceptar.
Y la vamos a copiar para todos los periodos. Entonces, ahí, como hemos anclado la columna, estamos bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahí cuando le demos paso por la distribución que le hemos colocado, va a haber digamos que va a haber un paro de transporte en la gestión uno, no va a haber en la gestión 2, sí va a haber uno en la gestión 3, va a haber uno en la gestión 4, en la gestión 5 van a haber dos, en la gestión 6 no va a haber nada y así sucesivamente. ¿No? Si le damos otro paso, otro escenario, resulta que no hay paros de transporte de los años 2 al 7, pero hay 3 en el primer año y 3 en el año 8 y uno en el 9. Si le damos otro paso, otro paso, otro paso, ya saben ustedes, ¿no? Estos son escenarios. Escenarios en los que estamos apelando a la simulación de Monte Carlo para decir cómo podría afectar esto. Y aquí ustedes dirán, sí, pero esto solamente me está contando el número de paros de transporte que podría haber en cada uno de esos años. Claro, aquí además estamos incluyendo los impactos en términos monetarios de que se dé un paro de transporte. Entonces, a este negocio podríamos decir que la afectación por un paro de transporte es de más o menos 14.000 bolivianos, porque ese día no puedes operar muy bien, porque ese día se limitan las ventas, qué sé yo. Entonces, el impacto mínimo sería de 3.500 bolivianos, el impacto más probable de 14.000 y el impacto máximo de 70.000, ¿no? Por un paro de transporte. Entonces, aquí lo que queremos calcular es otra suposición, que ya la vamos a eh, adecuar a la distribución beta-PERT. Entonces, para eso es aquí que usamos estos criterios, ¿no? El impacto mínimo, el impacto más probable y el impacto máximo. Entonces, así es como se va a ver nuestra distribución. En general, los paros de transporte nos van a causar un perjuicio de 14.000, como ya hemos puesto, y van a estar más cercanos a esos montos, pero también se podría desfasar en algún paro de transporte en el que haya, qué sé yo, destrozos y demás. Podría haber una afectación también mucho más pronunciada, ¿no? Entonces, lo propio vamos a hacer, en este caso, tenía que anclar la columna. Ahí está. Anclaremos la columna. Ahí está. Para que podamos copiar esto. Ya. Y por último, en este panel final, lo que tienen es una multiplicación. Si aquí, por ejemplo, le damos un paso, un escenario, ¿no? Un escenario en el que en el año 1 hay un paro de transporte, en los años 3, 4 y 7 lo propio, en los años 5 y 8 hay dos paros de transporte y en los años 2, 6, 8, 9 y 10 no hay paros de transporte. Aquí nos ha computado lo que vendría a ser el perjuicio económico eh, en términos monetarios, cuantificado seguramente a partir de datos históricos o lo que emite como criterio el equipo de trabajo, y aquí los multiplica. Entonces, los años en los que no va a haber paro de transportes, obviamente no hay perjuicio económico, pero en los otros sí los va a multiplicar por el dato que estocásticamente ha elegido Crystal Ball. No sé si hasta acá esto eh, está claro. Lo que hemos hecho es, a través de una distribución de Poisson, hacer que Crystal Ball elija una frecuencia en la que van a ocurrir estos eventos y le hemos asignado también una distribución para que elija un monto de afectación. Y al final esto va a ser lo que termine pasando al flujo del proyecto, ¿no? Las pérdidas por riesgos para el año 1, es decir, aquí además hay que aumentar el flujo de efectivo determinístico, es el que usa para esta simulación, pero el flujo de efectivo ajustado por riesgos es ya el que incluye estas pérdidas por riesgos. Entonces, ahí con cada paso que se da, como vemos, este siempre va a ser un poquito mayor, porque este además está considerando esos montos que han afectado por los riesgos que se podrían haber suscitado. Ahorita solamente con los paros de transporte,
¿no? Entonces, este monto final es el que se estaría colocando aquí como una línea 21 de pérdidas por riesgos. Y lo propio haríamos con todos los otros casos. Es decir, si copiamos ese abajo, en el caso de los bloqueos de caminos, ¿no? Vamos a tener una referencia a la celda B7, así que estamos bien. Y en el caso del bloqueo de caminos, no va a haber bloqueo de caminos en un 60% de los casos en cada uno de los periodos, pero hay un 30 y pico por ciento de probabilidad de que sí ocurra uno. Hay un 6 a 7% de probabilidad de que ocurran dos en un año, y ya la probabilidad de tres o de cuatro es bastante menor, es nimia. Entonces la idea es que hagamos eso con todos los casos, y eso, bueno, nos va a servir para ejemplificar. Abriremos aquí el resuelto y nos pasaremos aquí a las pérdidas por riesgos, donde todos tienen ya sus variables de suposición asignadas. Otra vez he cerrado sin querer Crystal Ball. Ahí está. Entonces, eso es lo que estaríamos incluyendo ahora, ¿no? Si le ponemos aquí un pasito, pum. Ahora va a tardar más porque hay muchísimas variables de suposición. Y esto es lo que he elegido en el primer mapa, ¿no? Que va a haber, por ejemplo, paro de transporte en los años 1, 3 y 4 y 2 en el año 5. En el año 8 también 2 y en el año 7 uno. Los bloqueos de caminos van a haber en el año 1, en el 5 y en el 8 y en el 10 y 2 en el año 7. Conflicto sindical en los años 6, 7 y 10. Deslizamiento en el año 1 y en el año 9. Entonces los deslizamientos, todos estos siniestros van a tener su impacto económico. Y ese impacto económico está aquí en función de seguramente los criterios de mínimo, máximo y más probable. Por ejemplo, una inundación o un terremoto, o aquí pandemia, le hemos puesto más para ejemplificar, ¿cuánto perjudica? ¿No? Y perjudica mínimamente 70.000 bolivianos en este caso. El impacto más probable es de $100.000, es 700.000 bolivianos al tipo de cambio actual, y un impacto máximo de 1 millón de bolivianos. Ahora, en un sentido de frecuencia, pandemia no se había dado desde el 68, creo. Bueno, sí, contamos la pandemia del VIH de los 80, tal vez, pero la anterior a esa era la gripe española de los 20, y la del 68, que era esa gripe de Hong Kong. Pero el punto está en que aquí ya ha calculado un impacto económico que podría reflejarse, y con la frecuencia que hemos calculado con la distribución Poisson, aquí computa el número, ¿no? En total hay 8 bloqueos de caminos, hay 6, perdón, hay 8 paros de transporte, 6 bloqueos de caminos, 3 conflictos sindicales, 2 deslizamientos, pero bueno, porque obviamente también estamos hablando de un periodo de 10 años, ¿no? Y estos son los montos de afectación económica, que aquí sumados derivan en este flujo de efectivo. Entonces aquí ya los coloca en su respectiva fila, en la fila 21, y cada vez que hacemos un paso, bueno, pues ya vemos que el BPN probabilístico versus el BPN probabilístico ajustado por riesgos eh, tienen una brecha, ¿no? Entonces aquí de nuevo podríamos iniciar, aunque solamente estamos poniendo ahí 10, mejor pondremos una cantidad mayor. Decía, ¿no? Pondremos 5.000 pruebas, 5.000 escenarios. Y ahora, como ven, también está tardando un poco más, ¿no? Porque ya el procesador está eh, sudando un poquito, pero tendríamos este resultado. Este VPN probabilístico, por el nombre, no está diciendo que es el ajustado por riesgos, pero versus el otro. Los El comportamiento parece similar, porque este también le pondremos eco. Ahí está, ¿no? Parece que tienen formas similares.
Sin embargo, ya aquí abajo, ese es un cero, listo. Solamente ya hay un 48%, casi 49% de eh, certeza de que el VPN vaya a ser positivo, de que el valor presente neto vaya a ser positivo. Mientras que en el caso de arriba eh, teníamos una certeza de casi 76%. Cuando le hemos incluido riesgos entonces abajo, ya esta certeza ha ido cayendo, ¿no? Porque le hemos incluido de alguna forma el efecto o el impacto económico de tener esos bloqueos, de tener estos paros de transporte, conflictos y demás. Entonces, el caso base sigue siendo arriba 1.451.501, que es el determinístico, pero ya la media cuando tenemos un VPN probabilístico es de 1.257.612. Y abajo, en el caso de que ya incluyamos los riesgos, la media se vuelve de 4.125. Entonces ya estamos jugando como que muy cerca a la destrucción de valor. Y el rango de abajo, como ven ahí, va de un mínimo de menos 5 millones a 7 millones, mientras que arriba va de un mínimo de 4 millones a 8 millones. Y esto creo que también, no me acuerdo si lo hemos visto el anterior semestre, pero lo podríamos colocar en un gráfico de superposición, ¿no? Para ver cuál es el impacto. Ahí no se ve tanto, así que lo vamos a poner en 3D. Ahí está. Tal vez un poquito más de transparencia. Ahí está. Entonces, bueno, ahí no parece tan em, impactante, pero sí esa media, como habíamos visto, estaba casi por arriba del millón en el caso azul, del VPN probabilístico, pero sin incluir riesgos, versus el rojo, que es el VPN probabilístico, pero ya incluyendo los riesgos. Entonces, ahí ya ustedes harán el análisis cualitativo, dirán, no, pero no sé si me conviene estar tan cerca de una media que está cercana a cero, está cercana a la destrucción de valor. De repente tendría que ver la forma de incluir también las correlaciones, como habíamos dicho, entre estos supuestos para ver qué es lo que estaría afectando más. Aquí, por ejemplo, pueden hacer un gráfico de sensibilidad ya en el VPN probabilístico y ver que las variables que más están contribuyendo a la varianza del VPN son los volúmenes. El volumen de Big Tech, el volumen de los de Tech, el volumen, no, y en el otro caso el costo unitario de la arenilla también sería importante, ¿no? Que están contribuyendo a la varianza. Entonces, esto ya, como decíamos en la anterior materia, em, no sería antes de la simulación, no sería a priori, sino sería después, sería posteriori, y por ende no aplicaríamos tanto la prueba de tornado, a pesar de que sí la podríamos ejecutar. Pero aquí ya nos estás diciendo sobre la simulación y sobre la interacción, el intercambio de las variables, em, cuáles son las que más están provocando em, variabilidad en el valor presente neto, ¿no? Entonces aquí hay que tener cuidado con los volúmenes y también con los costos unitarios. Entonces, si queremos ejecutar el proyecto, sabemos que tendremos que hablar muy bien con el área comercial, porque si esos volúmenes esperados de ventas se relajan o caen, entonces vamos a tener una destrucción de valor. Y lo propio con operaciones, ¿no? Como decíamos, del costo unitario de la arenilla y de la arcilla, de repente ahí tenemos que apelar al establecimiento de un contrato de futuros, por ejemplo, ¿no? Para que tengamos un acuerdo para obtener arenilla y arcilla en este canon que se paga ahí según el requerimiento al distrito, macrodistrito más paredes y demás, de que se mantenga un costo, porque si no se mantiene ese costo, igual puede hacer que el proyecto deje de crear valor, ¿no? Así que, bueno, eso creo que podríamos revisar con este primer caso. No sé si habrían consultas, dudas o habría algún comentario, em, pero creo que es la primera aplicación que le habríamos hecho a la simulación de la evaluación financiera del plan de negocio. Lick, Adelante, adelante, Eric. en ese gráfico de sensibilidad que veíamos, los que Sí, están a la izquierda, que están con sensibilidad negativa, son costos, sí, ¿verdad?
Sí, y esto es una buena pregunta, perdón, me estoy... Aquí está. Eh, ahí está, ¿no? ¿Por qué están a la izquierda? Porque algunas variables tienen una relación directa con el VPN y otras variables tienen una relación inversa. Entonces, los volúmenes tiene sentido que tengan una relación directa porque mientras más vendamos, obviamente el VPN va a ser mayor. Entonces, aquí lo que nos está mostrando este gráfico de sensibilidad es que cuando el Big Tech se ha hecho mayor, está impactado de una manera mucho más impulsadora del VPN. Pero en cambio, en el tema de los costos, tiene sentido de que si los costos se elevan, haya una afectación inversa, ¿no? Al VPN. Y esto básicamente se basa en eso, ¿no? Ahorita no nos interesa tanto hacia qué lado va em, el impacto en esta contribución a la varianza, porque lo que nos interesa es saber cuáles son las variables sobre las que el VPN es más susceptible, ¿no? Porque ustedes saben que esto es como el apalancamiento, o sea, en el volumen de Big Tech, claro, es el que más le impacta, y en este caso positivamente, pero si cayera este volumen, lo que nos está advirtiendo es que esto igual se puede revertir, ¿no? Pero es una relación de variables que están directamente vinculadas y otras que están inversamente vinculadas por su naturaleza, ¿no? Porque este es un costo. Pero es una excelente pregunta, Derek. No sé si habrían más o si habrían em, curiosidad sobre los otros resultados que hemos tenido. En la hoja de pérdidas por riesgos que estábamos viendo, había Sí. una fila que estaba vacía. ¿Se Ah, refiere sí, a... expropiación. Y ahí te agradezco porque haces antesala al siguiente ejemplo. Em, aquí hay una columna que le llamaba interrupción. En ninguno de los otros casos hay una interrupción del negocio en sí mismo, si es que ocurre, ¿no? Porque de alguna manera se asume que se espera salir de la situación, ¿no? O sea, puede haber un robo, puede haber un incendio, pueden haber un montón de siniestros. Ahí vamos a restablecer y ahí están los distintos pasitos, ¿no? Y si bien nos va a generar esta pérdida económica, tampoco es que va a impedir que continúe el negocio, salvo en este caso. Si es una expropiación, si viene el gobierno y me quita, obviamente ahí ya no hay impacto económico, sino que este flujo de efectivo se tendría que detener. Si digamos en el año 3 viene un nuevo gobierno y dice que no haya actividad privada y que por ende todos los negocios pasan a manos del Estado, Dios nos libre, pero estamos haciendo un supuesto extremo, entonces ya los flujos de efectivo futuros se vuelven cero, ¿cierto? Ahora, tendríamos que hacer aquí entonces un condicional con estos flujos de efectivo, pero he preferido dejar estos condicionales para explicarlos de mejor forma en el siguiente ejemplo. Pero es muy aguda tu observación, Derek, porque dices aquí, basta con que ocurra, es decir, si aquí tendríamos que poner un sí, no, ¿no? Ya no sería una distribución de Poisson, sino que sería un sí, no. Y diríamos, es muy poco probable, esperemos que sea muy poco probable que nos expropien, digamos un 10%, y el 90% es cero. Le daríamos ahí un aceptar y copiaríamos en el resto, cosa de que si nosotros le damos al pasito, ahí justo, ¿no? En el año 10 nos cae eh, esa expropiación, y aquí en el año 1. Entonces esto implicaría que en los flujos del proyecto ya no hay año 2 ni año 3 ni nada después. Directamente todo eso se convertiría en el único año en el que hemos podido operar y el que hemos sacado un flujo de efectivo. Y tal vez habría una compensación, no lo sabemos, pero principalmente lo vamos a asumir como una pérdida porque hemos puesto un montón de dinero en invertir en el negocio para que nos lo quiten. Pero para no dejarlo así en algo tan, diríamos, en un solo casito de condicional, les he preparado el segundo caso, pero
No sé si esto explica mejor por qué esta expropiación sería algo que interrumpe el negocio, porque ahí no hay una pérdida solamente económica, sino que el negocio mismo se tiene que detener, ya no es nuestro, nos lo quitan. Entonces esto obviamente llevaría a una distribución diferente. Y es lo que queremos reflejar con este segundo ejercicio. No sé si hay algunas consultas adicionales sobre el anterior o si alguna curiosidad les puede surgir, pero este sería un caso muy clásico que trata de estos condicionales. Y es una aproximación también de alguna forma a el VPN. Eh, Funciona situaciones o eventos contingentes, ¿no? Porque, a ver, leamos aquí un poquito. Dice, una compañía farmacéutica en Brasil se dedica a investigación y desarrollo de nuevas moléculas y se encuentra elaborando el presupuesto de capital para la próxima década. O sea, es una compañía que hace nuevos fármacos, ¿no? Se trata de un negocio en el que existen 5 fases anuales que pueden o no resultar exitosas. Entonces, para no quedarnos ahí con el ejemplo de que puede o no darse la expropiación, en este otro caso vamos a ampliar todavía esta figura porque las 5 fases que están acá, que son primero pruebas en laboratorio, luego pruebas en mamíferos, luego pruebas en humanos, luego la aprobación regulatoria y luego recién el lanzamiento. O sea, ustedes saben que es fregado este mundo de los medicamentos, ¿no? Lo hemos visto con la pandemia porque ahí hemos dicho que como humanidad hemos llegado al epítome de no sé qué, de nuestra capacidad y no sé qué cuentos y hemos pataleado para que salgan las vacunas, ¿no? Porque claro, obviamente se trata de un tema de salud y de un tema de cuidar también que no podemos estar experimentando con las personas, aunque creo que muchos dirían que es exactamente lo que está ocurriendo, pero vamos a decir aquí que estas 5 fases em, pueden acabar en buen puerto o no. Y entonces, ¿qué hacen las farmacéuticas? En base a los registros históricos, nos van a dar algunas probabilidades de que se supere cada una de esas etapas y los recursos necesarios en miles de reales brasileros para cada uno de los proyectos. Ah, no, para uno primero de los proyectos propuestos, ¿no? Entonces, nos dice, para las pruebas de laboratorio, por ejemplo, necesitamos 7 millones de reales y hay una probabilidad de éxito del 70%. Es decir, solamente el 70% de las moléculas que se quieren investigar superan estas pruebas de laboratorio. ¿Mm? Después de este 70%, resulta que del 30% restante, es decir, o mejor dicho, de este 70% de los casos exitosos, solamente el 40% supera las pruebas en mamíferos. Y esto obviamente ya implica un gasto de 6 millones de reales. Y después de las pruebas en mamíferos, si son exitosas, esto es como que cada uno toma por lo menos un año, ¿no? Vamos a suponer que es así, que cada uno toma un año. Luego, recién se pasa a las pruebas en humanos. Y en las pruebas en humanos solamente el 60% es exitoso. Y para la aprobación regulatoria, por más de que haya sido el fármaco exitoso, entre comillas, en pruebas en humanos, solamente el 90% es el que supera, porque de repente por alguna cuestión, una contravención de efectos secundarios, qué sé yo, no llegan a la aprobación regulatoria. Y ya cuando se dé el lanzamiento, es decir, cuando hay una aprobación regulatoria, ya obviamente el 100% permite que podamos aprovechar de este nuevo fármaco. Pero como ven acá, son montos que hay que seguir erogando, de los que hay que seguir disponiendo como empresa, incluso si la probabilidad de éxito no es total, ¿no? Entonces aquí tendríamos estos casos. De este 70%, solo el 40% supera estas pruebas y de este 40, de este 70, solamente el 60 supera las pruebas en humanos. Y de este 60, del 40, del 70, llegan a esta posibilidad de aprobación regulatoria. Entonces es un negocio riesgoso, ¿cierto? O sea, es un negocio que se basa como en el caso de la minería, esto es bien frecuente, ¿no? En los proyectos petroleros, por ejemplo, están semillando un montón de exploraciones, de yacimientos, de reservas, de las compañías extractivistas,
porque no todos, saben ellos que no todos les van a ofrecer un resultado exitoso. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a simular, porque en estos casos obviamente va a ser más necesaria la profundización sobre lo que estábamos haciendo. Ahora, dice aquí, se estiman algunas variables críticas que van a ser empleadas mediante distribuciones beta-PERT de acuerdo a los siguientes criterios, ¿no? Dice el volumen de mercado, por ejemplo. En el caso base va a ser de 1.600, qué sé yo, toneladas o la métrica aplicable, y que va a tener un mínimo de 1.200 y un máximo de 1.750. El precio neto al que se puede vender el fármaco de 700 como caso base, con un mínimo de 650 a un 800 máximo, los gastos administrativos y la cuota de mercado del año 5 del año 6, del año 7, del año 8, ¿no? O sea, porque si este medicamento, y ojo, que este es un presupuesto de capital de una compañía farmacéutica para la década, pero sobre uno de los proyectos propuestos. Aquí vamos a aprovechar para ver cómo hacen estas compañías para combinar varios proyectos posibles. Entonces ahí la cuota en el año 5, en el año de lanzamiento, va a poder ir de 0 a 4, ¿no? Con un más probable de 2. Ya en el año 6 puede ir desde 10 a 25, con un más probable de 20, y así sucesivamente. Entonces, como muchas compañías de farmacéuticos que obtienen regalías por las moléculas que desarrollan, que investigan, esta compañía obtiene ingresos a través de esas regalías sobre patentes, ¿no? Y van a ascender a un 5% sobre el volumen de mercado que alcance el fármaco. Y en el caso de que el volumen de mercado exceda los 250 millones de reales, entonces ese porcentaje se va a incrementar a 10%. Si el producto es realmente exitoso y el volumen de mercado excede los 250 millones de reales, entonces ya la regalía no va a ser de 5, sino que va a ser de 10%. Ahora, el último dato que nos da es que los gastos anuales de investigación y desarrollo se comportan de manera normal, con el monto base como media y no debería de estándar. Ok, entonces esto se los he subido a Moodle y veremos acá. En el que tienen ustedes está completamente vacío, pero es para que lo vayamos llenando. Yo he puesto algunos puntos intermedios ahí para que no vayamos realizando lo mismo que ya hemos desarrollado en el otro ejemplo, ¿no? Pero aquí ya hemos puesto las variables de suposición. Una vez más, sabotaje. Ya, este. Entonces decíamos, este volumen de mercado alcanzable va a tener una distribución beta-PERT, con un mínimo, con su máximo y demás. El precio de referencia, lo mismo, está tomando estos parámetros de mínimo y de máximo. Los gastos administrativos, aquí también hay una base y un mínimo y un máximo, pero directamente los estamos aplicando aquí en todos los casos, porque en todos los casos podrían tomar valores como esos. Ahí está, 900, 1000 y 1200 están acá para cada uno de los años, ¿no? Los gastos administrativos y de eh, el overhead. Luego hay una variabilidad en investigación y desarrollo, que era lo que nos decía al final el requerimiento. Y en esencia es un caso que lo vamos a dejar más simplificado en términos del flujo de efectivo. Es decir, aquí hay ingresos por el volumen de mercado del fármaco. Este en 22.400, por ejemplo, es el volumen de mercado alcanzable por el precio neto de referencia, que en ese caso serían 22.400.000 reales para el año del lanzamiento, el año 5. Pero en los años posteriores, fruto del incremento en ventas, esto se va a volver un mercado más interesante, ¿no? Y aquí el condicional nos dice abajo, los ingresos que tiene la compañía no son, ojo, por los ingresos del fármaco, sino por los ingresos de las regalías. Ahora, obviamente, estas regalías están supeditadas al volumen de mercado. Entonces, simplemente ahí aplicamos un criterio. Si ese volumen de mercado, como decíamos, es mayor al 5%,
o mejor dicho, es mayor a los 250 millones de reales, entonces se tiene que aplicar un porcentaje de 10% para las regalías, y si no es de 5%. Eso es lo que nos refieren los montos. Pero, ¿a qué nos vamos ya con el tema de los contingentes o las situaciones que van a ocurrir en cada una de estas fases? Esto lo desarrollaremos solamente para introducirlo y el lunes lo completamos, pero se basa en esto, que hay distintos montos de investigación y desarrollo, ¿no? Solamente para iniciar el proyecto se necesitan 3 millones de reales, no solamente para iniciar este fármaco, porque además son varios, ¿no? Entonces, hemos dicho, si llegamos a las pruebas en laboratorio, entonces son 7 millones de reales más. Si llegamos a las pruebas en mamíferos, son 6 millones más, 6 millones más con las pruebas en humanos. Y aquí están los factores de riesgo. Es como hemos dicho, iniciar no cuesta nada, ¿no? Porque la esperanza la podemos tener todos. Pero las pruebas en laboratorio solo van a ser exitosas en el 70% de los casos. Las pruebas en mamíferos solamente en el 40%. Entonces aquí tenemos un factor de riesgo acumulado. ¿Por qué es acumulado? Porque lo que estaría haciendo es multiplicar la probabilidad de éxito anterior por la probabilidad de la fase. Entonces aquí el factor de riesgo acumulado ya sabemos que solamente el 70% va a superar estas pruebas en laboratorio. Pero ya en la fase 2, en el año 2, en las pruebas en mamíferos, ese 70% lo vamos a tener que multiplicar por el 40%, porque ya sabemos aquí que el factor de riesgo acumulado es solamente el 28% en el 28% de los casos vamos a superar esta segunda prueba. Y en las pruebas en humanos solamente el 17%. ¿Por qué? Porque sabemos que en las pruebas en humanos históricamente solo se han superado en un 60%, han llegado a ser exitosos. Entonces aquí es un 17% y aquí la aprobación regulatoria más es un 15% de probabilidad a que lleguemos a tener estos flujos de efectivo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Aquí estamos apelando a una distribución de Bernoulli, que es una distribución sino, donde estamos introduciendo la celda C19, es decir, este factor de riesgo, para que nos vaya dando el crystal ball algunos escenarios donde, por ejemplo aquí, si superamos las pruebas en laboratorio, entonces llegamos a gastar en investigación y desarrollo hasta el primer año. En caso de que aquí, por ejemplo, hayan sido exitosas de acuerdo a lo que has decidido elegir el Crystal Ball, las pruebas en humanos y la aprobación regulatoria, en realidad ya no nos importa, porque aquí hay una fila de éxito condicional donde basta con que una de estas fases haya sido no exitosa, es decir, basta con que una de estas fases haya fracasado para que ya el resto no haya continuado, para el resto de las fases no haya continuado, que es justamente lo que vemos acá en el primer caso, ¿no? Como las pruebas de mamíferos han resultado en cero, entonces ya no nos interesan los periodos posteriores. Eso es lo que hace aquí el éxito condicional. Multiplica este 1 anterior por esta elección entre éxito o no éxito que hace el Crystal Ball. Y ya como aquí, por ejemplo, tenemos un 0, con ese 0 ya se va multiplicando, no importa que las siguientes fases hayan sido 1, hayan sido exitosas, se va multiplicando por 0 y ya no importa nada más. Es decir, el proyecto ha fracasado en esta segunda fase, ¿no? De pruebas en mamíferos. Ha superado las pruebas de laboratorio, pero ha fracasado en las pruebas en mamíferos y por ende ya ha fracasado en las siguientes. Entonces, podemos tener aquí otro ejemplo, ¿no? Nos sigue poniendo lo mismo. Aquí, por ejemplo, ha elegido un éxito en la segunda fase, la tercera y la cuarta, pero como ha fracasado en las pruebas de laboratorio, ya no nos importa. Ya todo el resto de, eh, de los gastos de investigación y desarrollo ya no se va a dar. Por eso es que aquí el flujo de efectivo probabilístico se va a dar en cero. Pero ahorita les explico esto de cómo está funcionando. Primero revisaremos esto de aquí. No sé si hasta acá estamos más o menos bien. Ahora, este es un caso exitoso, ¿no? Donde en función a las probabilidades que le hemos asignado, el Crystal Ball acaba de elegir que las 4 fases van a ser exitosas. Entonces ahí sí pasamos a la fase 5 de lanzamiento, eh, al año 5 del proyecto de inversión, y por ende
todos los otros se vuelven uno y ahí sí se generan flujos positivos en los años 5 al 10. Y lo que estamos procurando hacer es tener una visión más realista de lo que podría ocurrir. Quiero que salga uno donde... Ahí está. Maldición, lo he pasado. Bueno, quería uno que... Ahí. Superamos las pruebas en laboratorio, entonces ejecutamos estos 7 millones. Superamos las pruebas en mamíferos y ejecutamos estos 6 millones, pero fallamos en las pruebas en humanos. Entonces, obviamente ya hemos, de alguna manera, evitado este monto, pero ya esos dos anteriores, los 7.000 y los 6.000, em, se habrían erogado, ¿no? O sea, se ha incurrido en esos dos montos. Y eso es lo que está generando estas tres versiones al final. De nuevo, hay un flujo de efectivo determinístico, ese no se va a mover. O bueno, aquí se está moviendo porque... Ok, se está computando desde el flujo de efectivo porque aquí hay suposiciones que están dependiendo, ¿no? En los gastos de investigación y desarrollo, como decía el requerimiento, se comportan normalmente con el monto base como media y un 10% como desviación estándar. Entonces, aquí estos son los montos base que nos daba el requerimiento. Ahí estaba, ¿no? Para las pruebas en laboratorio 7 millones, para las pruebas en mamíferos 6 millones, para las pruebas en humanos otros 6 millones. Y esto se va a comportar, dice, normalmente. Entonces, ahí en el año 1, por ejemplo, la media son esos 7.000, pero la desviación estándar es el 10%, es decir, una fórmula, ¿no? Estos 7.000 del C18 multiplicados por este 10%. Entonces, es por eso que en cada caso también se están moviendo. Y en un sentido determinístico llegaríamos a pensar que el VPN es ese valor, ¿no? 69 millones. Pero esto si no consideramos estas probabilidades, porque aquí pensaríamos que todo va a ir de maravilla y que cada una de las fases se va a superar. Y si fuera así, bueno, pues todas las farmacéuticas tendrían éxito en todos sus casos. Entonces, de esa forma que pasamos al flujo de efectivo esperado, que era el que comentábamos en la anterior materia, simplemente es multiplicar la probabilidad por el flujo de efectivo. Y en este caso, como ven ahí, todos los flujos se están suscitando simplemente dependiendo de esa probabilidad acumulada, de este factor de riesgo acumulado. Pero más bien lo que tendríamos que hacer es llegar a este flujo de efectivo probabilístico, porque ahí sí se está dando esto que decíamos. Si las pruebas de laboratorio no resultan exitosas, directamente pues ya ni siquiera vamos a necesitar ejecutar estos 7.000. El proyecto se habrá acabado con la ejecución de esos 3.000, en este caso 3.334 después de impuestos, ¿no? Como decíamos siempre, el enfoque es después de impuestos porque hay una alícuota de 34% y que nos va a permitir un ahorro fiscal. Entonces al final el flujo de efectivo como tal es menos 2.200.000. Pero en el siguiente caso, ahí está. Hemos llegado a las pruebas en laboratorio exitosas y por ende incurrimos en estos 7.000, incurrimos también en estos gastos administrativos y por ende hay un flujo de efectivo negativo también en el primer caso y esto lleva un BPN de 6.500.000 negativos. Mientras que según el BPN esperado esto es positivo porque simplemente sigue multiplicando por el factor de riesgo acumulado. Entonces ahí, si bien podríamos ahí definir una previsión, le vamos a llamar ahí VPN esperado 1 y le vamos a dar a iniciar. Parecería que esta es la distribución, como hemos hecho en el otro ejemplo, pero esto es una falacia, ¿no? Porque sabemos que aquí no se están contemplando los condicionales. Mientras que si borramos ese y pasamos al otro y convertimos al probabilístico en variable de previsión, ahí ya vamos a ver una situación un poco más realista, que es como la que están
viendo en pantalla ahorita, ¿no? Que por las distintas fases van a haber algunos casos donde podría haber un VPN positivo y van a haber otros casos donde más bien vamos a tener que ir acumulando pérdidas. ¿Por qué? Porque sabemos que las distintas moléculas en muchos casos van a ser fracasos, pero el modelo de negocio funciona así. Eso es a lo que me voy con lo realista, ¿no? O sea, tenemos que entender que hay modelos de negocio que funcionan así, pero no significa que no se animan a afrontar estas posibilidades, porque de cuántos campos petroleros explorados sale uno que de verdad nos va a dar réditos. Tienes que hacer un montón de intentos, ¿no? Pero tampoco es intentar a la mala. Por eso es que esta sería un poco la figura a la que nosotros queremos llegar y entender un poco qué está pasando aquí. ¿No? Pero obviamente por el tiempo lo haremos el día lunes. Hasta acá no sé si habría alguna consulta, comentario y de todos modos el material lo tienen en Moodle. Eh, les recomendaría que lo revisen y que incluso en el otro caso, em, si surgen consultas o dudas, siempre procuremos entender qué estamos haciendo para que esto se vuelva útil, ¿no? No sé si habría alguna eh, solicitud por ahí. El licenciado, buenas tardes. Buenas Eh, tardes, Alan. licenciado, una consulta. Le comento que cuando teníamos que enviar los grupos, era hasta la 1. Sí, Pasa que el grupo yo lo tenía que enviar, solamente que se me ha apagado mi celular y le he enviado un poco tarde, como unos 15 minutos tarde. Y ya, pues ya se había realizado el sorteo, pero ahora, o sea, éramos en mi grupo 5. O sea, a todos nos ha tocado en el grupo 16, o sea, aleatoriamente, pero a una compañera en el 15. No ya. sé si logró ver el correo o no, porque tal vez ha un error. ¿Será que me puede colaborar con eso, por favor? Ah, no, lo siento, Alan, como había dispuesto la hora límite, pero bueno, tienen a 4 de 5, así que tu compañera va a tener nomás que trabajar con quienes les ha tocado. Y no, Pero no se podría cambiar. no, porque he dispuesto eso para trabajarlo hasta esa hora y no se ha cumplido como les he puesto en el mensaje, ¿no? Creo que sí habían algunos correos, pero ya ni los he visto porque eran nóminas tardías. Pero bueno, cosas que también suceden. Es una oportunidad para trabajar con otros integrantes. Ya está bien, licenciado. Gracias. Ok, a ti. Em, ¿Algún otro detalle de repente? Y si no, em, de verdad la recomendación de que procuren utilizar el software y el lunes veremos despejar algunas dudas que queden, ¿no? Y van a ver que este caso ya es un poco más realista de lo que ocurre y de cómo se utilizan este tipo de herramientas. Nos vemos entonces. Cualquier cosa estoy atento al correo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego, Lick.